Yo voy a querer que Iris pase y me dé unos minutitos, por favor. Pueden sentarse, pero no deje de adorar a Dios. Iris, por favor. Eso no es planeado, ella no sabe que yo la iba a llamar. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pero no deje de adorar a Dios. Creámosle a Dios. Yo voy a hablar hoy sobre cómo Satanás, el enemigo, trata de hacer que nosotros, por el protocolo, yo me voy a poner la máscara porque voy a estar al lado de ella. Amén. No es porque yo la voy a contaminar o ella me va a contaminar. Simplemente estamos creyéndole a Dios y estamos en vivo. Acuérdense que tenemos que mantener esa distancia. Amén. Iris, cuéntame lo que Dios hizo cuando tú le creíste a Dios el domingo pasado. ¿Qué tú tenías? ¿Qué tú tenías? El día de la madre yo me levanté con un dolor en mi mano. Explíqueselo ahí. Estaba muy inflamada, morada, un dolor horrible. Y mi hija me llevó a emergencia del hospital con miedo por el coronavirus, pero no tuve otra alternativa que ir al hospital. No me encontraron nada, me hicieron radiografía, ultrasonidos, pero me pusieron un yeso para que mis dedos no se movieran por el dolor. Ellos me mandaron para donde un ortopeda a Keime. En Keime el doctor también me hizo radiografías, ultrasonido, no me encontró nada. Me mandó a hacer un hemorray. El hemorray, cuando regresé del doctor, yo llevaba un intérprete que es el mejor amigo de mi hija. Y el doctor me dijo, ¿te dijeron donde te hicieron el hemorray que te salió? No. Pues yo te voy a decir algo que lo siento mucho. Tú tienes algo que se llama liposarcoma, una masa de cáncer en tu mano. Wow. Yo me sentí tan... Pero el que me estaba traduciendo lo decía de una manera tan tranquila. Me lo decía, me porque traducía. No lo siente él. Sí, entonces yo dije, no, si él está tranquilo, voy a estar tranquila, porque mi hija estaba en el carro. Y es mi hija la pequeña de yo, pero tiene 31 años, está soltera y siempre ha estado pegada a mí. Y yo dije, no, yo también tengo que estar tranquila, pensaba en mi hija. Cuando llegamos al carro, él le dijo, no, tu mamá tiene una bolita y tiene que ir para el hospital de Cooper, donde un doctor, no le dijo que era oncólogo. Okay. Pero a mí sí, ya me dijo el doctor que era un oncólogo. Y mi hija, bueno, yo no quise, yo trataba de estar fuerte por mi hija. Pero yo cuando llegué a mi casa esa noche lloré mucho. Pero yo dije, no, Señor, a mí no me puede pasar esto. Porque si tú me has dado tantas cosas a mí, por ejemplo, el viaje ese que hicimos con ustedes, gloria a Dios, fue un gran regalo de parte de Él. Y yo cuando íbamos a hacer ese viaje siempre se lo dije, Señor, si yo no me merezco esto, si yo no soy una buena persona, a mí no me dejes ese viaje y lo voy a aceptar. Gloria. Pero si yo sé que si tú eres que piensa que me merezco eso, dame ese viaje. Y yo pensaba esa noche llorando, no, pero si tú me... Otra cosa también que me pasó el año pasado, que yo nunca quise conducir un carro porque tenía pánico. ¿Te puedes pegar un poquito más? Sí, tenía pánico, pero la pastora a los 66 años me hizo conducir. Un gran milagro. Damos un aplauso al Señor, amén. Un gran milagro. Aleluya. La pastora con su gran amor, yo hacía yo no sé cuántos mistakes y ella bien tranquila me decía, no, está bien, siga, que eso es normal. Y yo también dije esa noche, Señor, si hasta me hiciste conducir, que me regalases ese otro milagro, no puede ser que me esté pasando esto. Después estuve yendo al Cooper, a exámenes y todo, y aquí está el hemorray donde yo tengo el cáncer. Wow, o sea que tiene la evidencia de que tenías cáncer. Pero la doctora, como necesito una cirugía, me dice, yo me quiero asegurar de las células que tienes, y me mandó a hacer una biopsia. Cuando me mandó a hacer la biopsia, que fui al Cooper, me dice el doctor, era como un chino, yo no sé por qué a ti te mandan a hacer una biopsia, si tú en el hemorray está todo, lo acabo de ver en la computadora.
sale que tienes un liposarcoma. Y ese es un examen que es el 99% Seguro seguro. que Pero era si ya te cáncer. lo mande otro Una cuadro- pregunta, seguro que era cáncer, ellos estaban Sí, seguros. el doctor me dijo, pero yo dije, cuando el doctor dijo así, mentira del diablo, dije yo. Tú no estás diciendo la verdad, yo sé que no tengo nada. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, me hizo mi examen, te lo voy a hacer porque ella lo ordenó. Pero en el hemorray ahí está todo. El domingo pasado que yo vine acá, cuando usted predicó, yo sentí que toda esa palabra era para mi persona. Gloria a Dios. Y Aleluya. cuando usted pidió que se levantaran las personas que tenían un Yo vi problema que de tú salud, fuiste una de las primeras que te levantaste. porque nunca me siento aquí enfrente, pero ese día Te tocó. estaba Ligia y yo miraba a la hermana Vanessa y a Ligia, y cuando yo abría los ojos que usted estaba orando por sanidad, yo sentía que ellas me dan como una paz, porque son personas bien Santo especiales Dios. que me daban como una paz. Y yo decía, estos son los ángeles y hoy me estoy sanando y no tengo nada. Y cuando usted estaba Amén, diciendo, aleluya. no, yo no tengo nada, Santo Señor, y yo sentía que me llegaba a lo Gloria más a Dios. profundo de mi corazón Aleluya. todo lo que usted estaba diciendo sobre sanidad. Y el lunes en la mañana yo fui para donde la doctora para el resultado de la biopsia. Y yo iba ya bien segura, iba bien tranquila. Yo dije, no, si yo anoche me sané, yo no tengo nada. Aleluya. Cuando la doctora me Santo vio, Dios. me dice, tengo buenas noticias para ti. No tienes cáncer, no tienes nada, me dijo. Santo oro Dios. Aleluya. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Había un traductor ahí y yo cuando la doctora me dijo eso, yo me tiré al piso, cerré mis ojos, empecé a orar y yo escuchaba que todo lo que yo hablaba, la traductora le decía a la doctora. Pero después yo me levanté y empecé, yo no sé, yo creo que brincaba, gritaba. La doctora después, yo nunca había visto a nadie que reaccionara así. Y yo dije, mija, la loca pentecostal. Yo no sé qué El hacía. gozo, el gozo yo del no sé Señor. qué hacía, pero yo brincaba, gritaba, hablaba. Y gracias le quiero dar a mi Dios porque me quitó esto que me había puesto el enemigo. Amén. Muchas gracias. Gracias, Amén, pastor. amén. Dios la Gloria a Dios. utilizó a usted. Aleluya. Amén, amén. Dios es bueno. ¿Cuánto lo creen? Eso es lo que yo te digo. Miren lo que Dios hace. Lo único que tenemos que hacer es creer a la palabra de Dios. Amén. Nosotros lo que hacemos es dar esa palabra para que tú le creas y puedas saber que nuestro Dios es un Dios poderoso. Amén. No es en vano que nosotros decimos Dios es poderoso. Lo decimos porque lo sentimos. ¿Se acuerdan que yo le dije que no es lo mismo vivir algo? Lo que ella vive, lo que ella vivió, esa espera. Amén. Esa espera la llevó a creerle a Dios. Dios no permite muchas cosas que pasemos, pero las cosas que pasemos, cuando le creemos a Dios, vamos a ver su gloria si le creemos a Él, porque tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor. Si Él dice que Él sana, yo tengo que creer que Él sana. Amén. No importa lo que las voces me digan. Yo entiendo que a veces nosotros, miren, yo le voy a contar algo. Yo estudio porque voy a unos cursos para el hospital, porque tengo que estar aconsejando a personas que están enfermas y que están a punto de morir y muchas cosas. Pero cada vez que el profesor mío me dice eso, hay que aconsejarlo, ayudarlo, y es verdad, para ayudar que puedan ir al cielo, todo eso yo lo comprendo. Pero yo siempre le he dicho, yo le creo a Dios. Vamos a morir creyéndole a Él. Vamos a morir, amén, diciéndole, Señor, yo sé que tú aún en los momentos más difíciles vas a estar con nosotros, amén. Y yo le digo de corazón, por eso es que yo te digo, aférrate a la palabra de Dios. Esas son las cosas que tú debes de escuchar. Esa es la voz que tú debes de oír, aquella que te va a dar la fuerza para seguir peleando, para seguir batallando, para seguir entrando, amén, en ese plan, en ese propósito. Porque si Dios lo determinó así, es porque Dios tiene algo grande. Como te dije al principio, no importa lo que nosotros estemos pasando hoy en día o atravesando
pensando lo que los médicos digan o lo contagiosa que sean las cosas. Lo que tenemos es que decirle: Señor, yo me arriesgo, yo voy a tu casa, yo estoy dispuesto a pasar lo que tenga que pasar, pero voy a creer a tu palabra, amén. Voy a creer que tú eres real, porque oiga, me voy a atrever a decir algo de nuevo. Esto que está pasando, y lo estoy diciendo en público, es un plan completamente satánico. Usted ve las iglesias, mire, a mí me da tristeza cada vez que veo las iglesias de amigos míos, iglesias que son grandes, de miles de personas, y cuando yo la veo así salteado como estamos nosotros, que un banco por allí, un banco por allá, a mí me da tristeza, pero digo: Señor, si tú has permitido estas cosas, es porque algo grande tú vas a determinar en la casa del Señor. Algo tú vas a sacar de esto, algo nos espera, algún avivamiento, no sé qué Dios tiene. Lo que yo sé es que todo aquel que le crea a Dios saldrá victorioso, y podremos un día pasar el mar y comenzar a danzar y a cantar y a decir: nuestro Dios estuvo con nosotros en medio de las cosas difíciles que estaban pasando. Yo sé que hay problema económico, yo sé que hay problemas y dificultades por la enfermedad, hay separación, no se puede abrazar, no se puede hacer muchas cosas, pero también sé que todo lo que le hemos creído a Dios, un día podremos hacer todas estas cosas, porque atravesaremos en seco el mar como Dios lo hizo con su pueblo, porque Él prometió protegerlo, ayudarlo. Oiga bien, te dije al principio que fue Dios que llevó a Jesús al desierto. A mí me parece algo lindo cuando yo veo y estudio esto, porque fíjese, aunque Mateo, Lucas, los 3 evangelios están de acuerdo de que fue Dios que lo llevó al desierto, los 3 evangelios. Ahora te voy a decir algo que yo quiero que tú entiendas de lo lindo, de lo hermoso que es nuestro Jesús. Si Jesús tuvo que compartir con sus discípulos este secreto, le voy a decir por qué. No sé si usted lo ha visto así. Porque si Jesús no se lo cuenta a sus discípulos, ellos no hubieran sabido que Jesús había estado atravesando por una tentación que él iba a vivir. O sea que en los secretos Jesús le contó a sus discípulos lo que él había vivido. Es por eso que nosotros tenemos que dar testimonios de la grandeza de nuestro Dios. Yo creo que Jesús reunió a sus discípulos y comenzó a contarle la experiencia que tuvo vivida con el enemigo. ¿Por qué? Porque miren esto. El enemigo no nos ama. Todo el que decide seguir a Cristo, todo el que le da su corazón a Cristo, el enemigo no los ama. Y cada vez que Dios tiene planes y tiene propósito con un hijo de Dios, el enemigo va a tratar de intervenir. ¿Para qué? Para ponerse a los planes de Dios en tu vida. Es por eso que desde que Dios creó al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, es por eso que el enemigo de una vez entró para tratar, y así lo dice, lo tentó para tratar de oponerse a los planes de Dios y hacer todo lo que se opone a Dios. Es el enemigo. ¿Cuánto lo creen? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver que desde el principio, sabemos cómo lo que sucedió. Eva falló, Adán falló, pero Dios le dio una palabra, y esa palabra el enemigo la grabó. Oiga bien, a veces nosotros no nos grabamos lo que Dios nos dice, pero el enemigo agarró esa palabra y dijo: espérate, si de una mujer esa palabra le tocó, porque Dios declaró a la mujer que él te herirá, tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. El daño será muy mínimo, pero el daño que tú le vas a hacer a él va a ser un daño mortal, porque aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Entonces, el enemigo sabía y mantuvo por muchos años, mantuvo en su mente, mantuvo en su andar por esta tierra, o mantiene actualmente. Sabe que de una mujer iba a salir alguien que lo iba a vencer. Por eso cada vez que Dios daba una palabra a un hombre que Dios llamaba, a una mujer que Dios llamaba, el enemigo intervenía en los planes o hacía algo. Por eso cuando usted lee, para parafrasear algo por el tiempo, vamos a ver a Moisés, que Moisés
el enemigo, utilizó a Faraón, disfrazado de Faraón, para matar a esos niños. ¿Por qué? Porque había un niño que iba a ser el libertador de Egipto, amén, del pueblo de Israel en Egipto. O sea que el diablo siempre mantuvo esto, pero también Dios lo mantiene. Dios sigue dándote una palabra. Dios sigue, a pesar de toda la situación que tú estés pasando, Dios sigue dando una palabra, porque esa palabra tenemos que atesorarla en nuestro corazón. Y esa palabra es que vamos a ser victoriosos. Vamos a ser victoriosos. Ya Dios lo determinó. El problema es que tú tienes que creerlo, amén. Si Dios lo determinó, tenemos que creer en las promesas que Dios nos dio. Y esa es la situación que Satanás estaba viviendo. Por eso, cada vez que hay una victoria grande, Satanás va a intervenir. Satanás no conoce o no conocía quién iba a ser ese niño que iba a nacer, porque utilizó a un Herodes. ¿Sabes para qué? Para matar a los niños menores de 2 años de edad, a todos los niños, porque Satanás no conocía quién era ese hijo. Él estaba a la expectativa de alguien que iba a nacer todo el tiempo. No es como nosotros, que Dios nos da una palabra y nos olvidamos de ella. Él la mantuvo porque él sabía que de una mujer iba a nacer alguien que iba a destruir su vida. Estuvo a la expectativa. Si nosotros aprendiéramos a decir: Dios me habló, Dios me dijo una palabra, Dios me lo prometió, yo lo voy a agarrar, lo voy a atesorar. No importa cómo vea las situaciones, pero yo la mantengo, la sostengo a través del dolor, de las luchas, de las pruebas. Óigame, usted va a salir victorioso en su vida. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, confiar en Dios. Porque si el enemigo, que es el que se opone a Dios, mantuvo eso en su mente, quiere decir que él sabe que Dios no miente. Él sabe que Dios es real. Él sabe que Dios fue su creador. Él sabe que lo que Dios dice va a suceder. Y por eso se mantuvo en esa expectativa. Por eso llegó su momento. Después del bautismo, que es lo que los 3 evangelios están de acuerdo. Después que Jesús se bautiza, dice Lucas que orando el cielo se abrió. Óigame, y vino una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Yo me alegro en él, porque va a comenzar una misión. Óigame bien. ¿Cuándo esa voz se oyó? Cuando Jesús iba a comenzar su ministerio. Entonces, dése cuenta que ahora el enemigo oye, porque en el mundo espiritual, oiga bien, todos los que estuvieron presentes no escucharon esa voz. Para que usted lo sepa, esa voz solamente la escuchó Juan, porque se le había sido revelado. Diga conmigo, le fue revelado por Dios. El libro de Juan habla que dice que cuando él viera reposar una paloma sobre Jesús, y cuando él viera reposar una paloma sobre él, ese será el Mesías, esa era la señal. Y Juan lo vio por revelación, porque solamente por revelación Juan podía conocer quién era Jesús, porque eran familias. ¿Se acuerdan que se lo había explicado? Eran familias, pero por una revelación especial Juan tenía que esperar para saber y determinar que él era el Mesías esperado, y Dios se lo mostró. Oiga bien, la otra persona es Satanás, porque Satanás pudo escuchar en el mundo espiritual esa voz que había hablado acerca de que él era el Mesías. Ahora fíjese bien, entonces si Satanás ahora lo sabe, también Dios, que había determinado desde antes que la victoria es nuestra, dice: espera, vamos a enfrentarte, tienes que ir al desierto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos llevados al desierto, escucha esto, aunque Dios nos lleve, aunque es por un propósito especial, y de eso lo vamos a ver. Entonces Jesús se va a enfrentar a Satanás, no porque él iba a ser un derrotado como muchos tienen, porque muchos tienen o leen mal, no sé qué es lo que leen, pero fíjese bien, ya la Biblia habla de la victoria de Jesús. La Biblia habla que él iba a vencer, que iba a derrotar a todas las tinieblas. ¿Por qué? Porque Isaías lo ve en una visión, ya Dios lo había revelado, Dios lo había determinado, y todo lo que Dios determina sucede como Dios lo había determinado. No iba a haber cambio, Jesús no iba a pecar.
Jesús iba a pasar su prueba. Fue Dios, oiga bien, fue Dios que lo llevó. ¿Sabe para qué? Para que pasara hambre en ese lugar, para que el enemigo pudiera obrar. A veces decimos, fue el enemigo. No, fue Dios que permitió, que lo llevó para que en ese proceso él tuviera hambre, porque Dios iba a determinar algo especial en la vida de Jesús. Era un testimonio especial que nos estaba diciendo. Con esas palabras no iba a decir a nosotros, yo pasé por esta prueba y la pasé. Así que ánimos ustedes pueden hacer lo que yo atravesé y van a vencer, porque yo estaré con ustedes. Si yo la pasé la prueba, si yo pasé por este valle, también ustedes lo van a hacer. No, óigame bien, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. El libro de Deuteronomio capítulo 8. Vamos a ver. Dice lo siguiente. Usted puede adorar a Dios, porque Dios es bueno. Capítulo 8, versículo 2. Escuche lo que dice. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para, oiga bien, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Qué hacen las pruebas entonces? Las pruebas van a ser o van a determinar lo que hay en el corazón nuestro. ¿Me va entendiendo lo que le quiero decir? Porque las pruebas lo que van a provocar en ti, o algo positivo, vamos a llamarlo así, o algo que va a despertar en ti esa hambre y esa pasión por confiar en Dios, o algo que va a aflorar y que te va a hacer muchas veces alejarte de Dios. Pero en esta ocasión, escucha lo que dice: para saber lo que había en tu corazón. Y yo quiero decirte, hoy vemos lo que ha habido en el corazón de muchas personas cuando hemos estado atravesando por este valle de esta enfermedad. Oiga bien, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora escucha esto: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó. Oiga, lo afligió y le hizo tener hambre, pero pongámosle acá, le sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cómo dice? Vivirá el hombre. Aleluya. Era verdad que ellos en Egipto tenían alimento. Era verdad que en Egipto pasaron y sufrieron muchas cosas. Pero en el desierto Dios iba a purificar. Dios iba a hacer cosas grandes. En el desierto Dios estaba probando esos corazones. ¿Para qué? Para demostrar y dar a conocer su poder y su gloria. Así que tú no estás pasando porque quieres, por alguna situación. Si Dios lo ha permitido, tú tienes que entender que el desierto te va a llevar a una gloria mayor. El desierto que estamos pasando nos va a llevar a nosotros a entender mejor quién es Dios, cómo es Dios, porque Dios se va a glorificar. Dios va a hacer cosas grandes en nuestras vidas, porque si Él lo permite es porque Él tiene algo grande que hacer en nuestras vidas. Amén. Note que cada vez que hay algo grande sucede algo. Jesús sale, escucha la voz, escucha esa voz de Dios hablarle, que le da una identidad, revela quién es Él. Tú eres mi hijo. Ahora fíjense bien, después de aquella victoria tan grande, viene la tentación. ¿Qué nos recuerda? Acuérdense que en una ocasión Elías había tenido una batalla bien fuerte, peleó solo esa batalla, se enfrentó a muchos profetas falsos, amén, que adoraban a Baal, lo desafió solo. Estuvo ahí. Cuando digo solo, era Dios y él. Lo desafió porque él le había creído a Dios y él sabía que Dios lo iba a respaldar. Después de una victoria tan grande, Dios, óigame, Baal, que era el dios del fuego en aquella ocasión, entonces representaba estas cosas. Él le dijo: bueno, vamos a ver, si ese es el Dios de ustedes, vamos a ver que descienda fuego del cielo. Vamos a ver cuál es el Dios verdadero, el de ustedes o el mío. Entonces se enfrentó poderosamente a aquello y Dios los respaldó. Descendió fuego del cielo. Hubo una victoria grande sobre la vida de
de Elías. Pero ¿qué sucede entonces? Después de una victoria tan grande, ¿sabe lo que ocurrió? Ocurre entonces que el enemigo se enfrenta y le dice: no te apures, que le dice Jezabel: este lo mato yo, este no se escapa de mí, este lo voy a matar yo. Y Elías sale corriendo, huyendo. No, óigame, lo que quiere decir que Satanás, cada vez que hay una victoria, puede haber una victoria grande en tu vida, no se va a detener para tratar de obrar sobre tu vida. Porque ahí vemos entonces la humanidad de Elías. Sale corriendo, sale huyendo, le dio temor. Pero ¿cómo puede ser que te haya dado temor, Elías? Estabas en la cumbre y ahora estás abajo. Pues es la ley, parece que esa es la ley de la naturaleza en el ser humano. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Lo único que, si le creemos a Dios, aun cuando tú estés abajo, Dios te va a sostener, porque Dios alimentó en medio de la situación a Elías y le dio fuerza, le dio palabra para que Elías pudiera seguir peleando y luchando. En los momentos que tú necesites de Dios, Dios estará ahí para sostenerte, para levantarte, para ayudarte, para que usted pueda seguir adelante la carrera. Y cuando tú no puedas, entonces Él te levantará como levantó a Elías y se lo llevó a su gloria, gloriosa pero victorioso. Qué lindo es el Señor. Amén. Y aquí vemos a Jesús. Después de recibir esa palabra, va Satanás a tentarlo. Fue Dios que lo llevó ahí. Fue Dios que lo hizo que tuviera hambre. Jesús podía... fíjese lo que hace Satanás. Y yo quiero que entienda esto. Después de un ayuno de 40 días, wow, si fuera por el ayuno, el poder de Jesús estaba a flor de piel. Pero oye lo que va a usar Satanás. Satanás sabía que el Hijo de Dios tiene poder para hacer muchas cosas y para moverse en lo sobrenatural. ¿Y qué es lo que hace Satanás entonces? Satanás trata de utilizar lo sobrenatural que él sabe que Jesús puede hacer. Pero recuerda, fue Dios que llevó a Jesús, y Jesús tenía el poder para convertir, y eso lo sabemos, para convertir esa piedra en pan. Y Satanás lo sabía. Pero Jesús, es mejor pasar hambre en el desierto, escucha bien, que hacer lo que el enemigo nos está mandando a nosotros hacer. Es mejor pasar por dificultades y oír la voz de Dios, aunque tengamos la solución. Jesús la tenía, y Jesús estaba en una gran batalla, porque Jesús estaba determinando cómo podía ganar las armas y llevarla para Dios. Esa era la misión. Dios lo estaba preparando para una misión fuerte que tenía que llevar a cabo, pero no podía escuchar la voz de Satanás. Tenía que hacer la voluntad de Dios, tenía que atravesar. ¿Y cuál fue la palabra? Él, óigame bien, él podía, y usted lo sabe, hacer maravillas y hacer lo que él quiera y decirle a Satanás: ya cállate, que tú estás por debajo de mí, tú no sabes lo que estás hablando. Pero él determinó obedecer a Dios, y aún en medio del hambre, sabiendo que él podía hacerlo, no lo hizo. Porque es fácil, escucha bien, es fácil poder hacer algo y tener el poder para hacerlo. Pero oigan, hubiera sido bien fácil, pero Jesús no utilizó su poder, sino que se basó en su humanidad y quiso pasar lo que tú y yo podemos tal vez atravesar. Creerle a Dios. Jesús confió en Dios y utilizó lo que dice Deuteronomio capítulo 8 para demostrar, oiga bien, en esta enseñanza, para darle una patada al diablo, de que él no tenía que utilizar esos poderes para derrotar al diablo. Él iba a hacerlo como humano, él iba a hacerlo dentro de su humanidad, pero él iba a confiar en Dios en todas las cosas que le estuvieran sucediendo. Es cierto que tengo hambre, pero no voy a utilizar mi poder para el hambre, no voy a hacer eso, porque si, imagínese usted, cuando Jesús estuviera predicando la palabra de Dios, póngase usted, a la gente, era fácil que la gente se convirtiera. Jesús todo lo que hiciera, lo que Jesús tenía que hacer era milagro, y todo lo que Jesús, maravilla. Y entonces la gente iba a adorar a Jesús como alguien que hace cosas simplemente sobrenatural. Pero eso no era lo que él estaba persiguiendo. ¿Por qué? Porque
si lo hubiera hecho así, se hubiera desviado el plan y el propósito de Dios. Por eso, si lo hubiera hecho así, cuando estuviéramos pasando alguna necesidad o alguna prueba, no vamos a clamar a Dios. Lo que Jesús le está diciendo, nos está enseñando a nosotros: no puedo utilizar mi poder para hacer estas cosas. Lo voy a hacer cuando lo necesite. Por eso Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él sabía que Dios es el creador. Él sabía que Dios llevó al pueblo de Israel para enseñarle una gran enseñanza, y sabía que Dios lo estaba también procesando a él para darle una gran enseñanza. Él podía hacerlo. Él sabía que Dios lo había hecho. Él participó de lo que Dios había hecho en el desierto. Él sabía, además, que Él era parte de la creación, porque su palabra en sí tiene poder en acción. Si Él dice esto es pan, el pan aparece, porque Él es el creador de todas las cosas. Pero Él quería identificarse contigo y conmigo y confiar que si creemos a Dios, saldremos victoriosos. Si creemos a Dios, podemos atravesar desiertos. Pero si Dios está con nosotros, como Él lo ha prometido, vamos a salir victorioso en nuestras vidas. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Nuestro Dios es maravilloso, porque permitir que su Hijo pasara todas estas vicisitudes tenía un propósito. Tenía un propósito. Imagínate tú, ahora Jesús, el tiempo avanza y por eso estoy avanzando, corriendo hacia adelante. Oiga bien, todas esas cosas Jesús se las contó a sus discípulos. Imagínense la cara de los discípulos reunidos escuchando a Jesús, cómo Él venció su prueba, cómo atravesó y enfrentó al enemigo que quiso desviarlo del plan de Dios. Porque el propósito de Satanás era desviar a Jesús del plan y propósito de Dios. Pero Jesús permaneció firme. Jesús no falló a Dios, porque Él quería cumplir esa misión en nuestras vidas, porque nos ama a cada uno de nosotros, y lo tenía que hacer en su humanidad. Aún si usted lee Isaías 49:10, escuche lo que dice. Él, para que se dé cuenta, y yo sé que usted lo sabe, que Él tiene el poder para hacer las cosas, y lo podía hacer y no hubiera visto nada de malo. Usted dirá: pastor, ¿cómo que no hubiera visto nada de malo? No hubiera visto nada de malo, porque la era del Mesías iba a ser así. Dice: no tendrán hambre ni sed ni calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Él podía hacerlo. Él tenía el poder para hacerlo, pero no quiso hacerlo. Quería identificarse contigo, con tu dolor, con tus luchas, con tu prueba. Por eso pasó hambre y creyó a Dios. Escucha bien, Él también pasó necesidades, pero aún Él siendo Dios, le creyó a Dios, porque Él sabía que Dios era su sustento. Él sabía que en los momentos de dificultad Dios nunca nos va a desamparar. Y es por eso que esta prueba de Jesús esa tentación de Jesús tiene una gran importancia para nosotros como creyentes, que sabemos que tenemos que confiar en Dios en medio de nuestras luchas y en medio de nuestras dificultades. Si le creemos a Él, vamos a salir victoriosos. Si le creemos a Él, vamos a seguir adelante. Si le creemos a Él, óigame bien, en momentos difíciles vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Santo es el Señor. Aleluya. ¿Qué es lo que debemos de aprender? Que a confiar en Dios. Si estamos perdiendo el trabajo, tenemos que aprender a confiar en Dios. Si no hay dinero en nuestra casa, tenemos que aprender a confiar en Dios. Si no hay alimento en nuestras casas, tenemos que aprender a confiar en Dios.
si necesitamos un milagro de Dios, tenemos que aprender a confiar en Dios. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos atravesando. Él dijo que su palabra nos sostiene, pero hay que creer que su palabra nos sostiene, porque Él, como creador de todas las cosas, tiene el poder para hacerlo. Y si Cristo murió en la cruz del Calvario, es para Él irse al lugar mejor, para que nuestra victoria sea todavía más segura. Si Él dice, óigame bien, que todos los que creemos a Él, todas las cosas nos ayudan a bien, esa va a ser tu victoria, porque ya Él venció y está a la diestra del Padre para ayudarte y para socorrerte cuando tú estés pasando por los momentos de lucha y por los momentos de prueba. Nunca dejes de confiar en Dios. Si te falta algo, sigue confiando. No dependa, porque las cosas materiales, las cosas que son buenas, sí, yo no digo que no, pero el hombre que basa su confianza en las cosas materiales, un día va a verla con Dios. Pero el hombre que confía en lo que ya Dios lo dice, no puede tener nada, pero Dios lo va a sostener. Y usted dirá, pastor, qué disparate usted está diciendo. Prefiero confiar en lo que ya Dios me dijo, que en lo que yo pueda ver con las cosas materiales. Porque si Él lo hizo con un propósito. Jesús no tuvo nada en esta tierra, pero Él era el dueño de todas las cosas. No, usted no me está entendiendo. Él era el dueño de todas las cosas. Él dice, mía es la plata, mío es el oro, mío es el mundo. Todo lo que hay en esta tierra es mío. Entonces, si tú eres su hijo, tú también eres dueño de todo lo que le pertenece a Él. Así que aprende a vivir y a confiar en lo que Él nos ha dicho a nosotros. Si Él lo dijo, es una palabra que debe de sostenernos en los momentos de lucha y en los momentos de dificultades. Amén. ¿Cuánto lo creen esa noche? Termino con esto. Si la fe solamente se basara en lo sobrenatural, en las cosas, simplemente en las cosas que pueden llamarnos la atención y basar en lo que es el sensacionalismo, es que no es realmente fe, sino una duda que está buscando una prueba. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver para poder creer, pero nosotros tenemos que creer para ver las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo no necesito alimentar mi fe solamente de las cosas que yo pueda ver, porque por eso es que mucha gente le entra duda. Y una de las cosas que el enemigo más va a atacar se llama, diga conmigo, mi mente. Mi mente. Y es Él que va a poner en tu corazón, como lo dice Juan en el capítulo 13. No recuerdo bien el versículo, que estuvo, creo que dice que se metió en, no dice que entró, sino que movió el corazón de Judas. Usted lo puede buscar en la Biblia, es en Juan capítulo 13, y va a encontrar que le puso en el corazón para determinar, prácticamente que le puso en su mente cuando Jesús iba a lavar los pies. Dice, habla de Judas anteriormente y le dice que puso en el corazón de Judas cosas, y lo que quiere determinar es que utilizó su mente para que él traicionara a Jesús. Escucha bien. Entonces, el enemigo no puede leer tu mente, pero puede saber las dudas que tú tienes. Puede saber muchas de las preocupaciones, a veces porque la hablamos, muchas de nuestras inquietudes porque la compartimos. Él puede escuchar, pero ¿sabe lo que hace el enemigo? Que va a poner cosas en tu corazón de acuerdo a las cosas que tú dices y las que habla. Y entonces va a atacar tu mente, y si él toma el control de tu mente, va a tomar el control de tu vida. Pero si dejamos que Jesucristo tome el control de nuestra mente, jamás Satanás tendrá entrada en nuestras vidas, porque Él es que va a gobernar tu vida por completa. Amén. Así que dale en esta noche la participación a Jesús
de que Él pueda controlar tu vida y pueda controlar todo lo que hay en nosotros. Pero nunca dejes de confiar que en medio de tus necesidades y en medio de tus luchas y en medio de tus pruebas, si le creemos a Dios, seremos victoriosos. Ponte de pie en esta noche. La victoria es nuestra. Aleluya. Te adoramos, Jesús.